Hola a todos y bienvenidos de vuelta a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy. Espero que es tu copyright N teniendo un día maravilloso o una noche fantástica, dependiendo de do es tu copyright N viendo esto. En el vídeo de hoy vamos a sumergirnos en una historia llena de acción superíndice 3N, suspense y un giro inesperado que cru copyright me los dejaron boquiabiertos. Prepúrense porque vamos a hablar de Afra en un peligro inminente y de CEU superíndice 3 Momert, contra todo Pronu superíndice 3 Estico, llega al rescate. Pero ojo. No todo es lo que parece Asu que Abru superíndice 3 chense los cinturones porque este viaje va a ser agitado. Antes de que empecemos con esta emocionante aventura, quiero recordarles, como siempre, que si son nuevos por AQ, o si llevan tiempo viendo mis vídeos pero aún no se han suscrito, ahora es el momento perfecto. Hagan clic en ese botoncito rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de mis superíndice 3 vídeos. Subo contenido nuevo todas las semanas, y me encantará que formaran parte de esta comunidad. Asu que bienvenidos sean todos. Ahora sin preúmbulos, vamos a adentrarnos en esta historia que los mantendrá al borde de sus asientos. Nuestra protagonista Afra es una joven intru copyright pida, una arqueu superíndice 3 loga apasionada por descubrir los secretos que se esconden en las profundidades de la historia. Estu trabajando en una excavación superíndice 3N en una región superíndice 3N remota de Turcua, un lugar cargado de misterio y leyendas ancestrales. Lleva meses desenterrando artefactos fascinantes, pero lo que estuvo a punto de encontrar la pondru en una situación superíndice 3N extremadamente peligrosa. La región superíndice 3N, situada en las montañas más menos Astauro, era conocida por los lugareu más menosos como el Valle de los Susurros, debido a los vientos que silbaban entre las rocas, llevando consigo historias de dioses olvidados y tesoros perdidos. Afra y su equipo, un grupo reducido de superíndice 3 Venes arqueu superíndice 3 logos tan apasionados como ella, han llegado a Yu siguiendo pistas dispersas en textos antiguos, esperando encontrar evidencia de una civilización superíndice 3N desconocida que habrá florecido siglos atrás. La excavación superíndice 3N era ardua. El sol implacable de Turcua castigaba la tierra reseca, y el terreno pedregoso dificultaba cada movimiento. Sin embargo, Afra no se desanimaba. Su energía era inagotable e impulsada por la convicción superíndice 3N de que estaban a punto de hacer un descubrimiento trascendental. Habían encontrado ceru mica con patrones inusuales, inscripciones en una lengua desconocida y los restos de una arquitectura que no se parecua a nada que hubieran visto antes. Un dúa mientras explora una CEU, Mara Subterru, Nea Reciu Copyright N descubierta, Afra se topa con un objeto que brilla con una luz tenue y misteriosa. Es un amuleto antiguo tallado en una piedra desconocida, con símbolos que parecen susurrar secretos olvidados. La CEU Mara oculta tras una pared derrumbada, parecua un santuario olvidado. El aire era denso y cargado de una energía extraña más menos a. En el centro, sobre un pedestal de piedra, reposaba el amuleto, bañado en una luz plateada. Fascinada por su belleza y su aura enigmática, Afra decide llevarse el amuleto para estudiarlo a fondo. Lo que no sabe es que este amuleto es mucho que una simple pieza de arqueóloga, es la llave que abre una puerta a un poder antiguo y peligroso, un poder que muchos codician y que están dispuestos a hacer cualquier cosa para obtenerlo. La piedra, con un brillo interno casi palpable, transmite a una sensación superíndice 3N de poder inmenso, pero también copyright N de una profunda tristeza, como si estuviera llorando por algo perdido hace mucho tiempo. A partir de ese momento, la vida de Afra se convierte en una pesadilla. Empieza a ser perseguida por una organización superíndice 3N secreta, un grupo de individuos sombríos que conocen la verdadera naturaleza del amuleto y que la quieren para sus propios fines nefastos. Estos individuos son despiadados, implacables y tienen recursos ilimitados. Afra se encuentra sola, asustada y sin saber a qué copyright N recurrir. Su única esperanza parece ser esconderse y tratar de descifrar los secretos del amuleto antes de que caiga en las manos equivocadas. La organización superíndice 3N, conocida como los Guardianes de la Llama Eterna, ha estado buscando el amuleto durante siglos. Se rumoreaba que el artefacto tenía el poder de controlar el tiempo y el espacio, y que solo unos pocos elegidos podían dominar su energía.
Los Guardianes, una sociedad secreta formada por políticos corruptos, magnates de la industria armamentística y líderes religiosos extremistas, planeaban utilizar el amuleto para establecer un nuevo orden mundial, sometiendo a la humanidad a su voluntad. Es aquí donde entra en escena nuestro otro protagonista, Mert. Mert es un hombre de negocios aparentemente exitoso, un empresario con una vida lujosa y llena de comodidades. Aparentemente no tiene nada que ver con el mundo de la arqueología o las sociedades secretas. Sin embargo, bajo esa fachada de hombre de negocios adinerado, se esconde una identidad mucho más compleja y oscura. Mert es en realidad un exagente de inteligencia, un experto en combate, espionaje y supervivencia, que ha vivido una vida llena de peligros y secretos. Su nombre clave en el mundo del espionaje era Halcón. Mert ha servido a su paus durante aún más menos realizando misiones encubiertas en los lugares peligrosos del planeta. Ha desarticulado redes de tráfico de armas, frustrado ataques terroristas y rescatado a rehenes de situaciones imposibles. Pero el precio de esa vida ha sido alto. Ha visto demasiada muerte y destrucción superíndice 3N, y ha decidido retirarse del servicio activo, buscando una vida tranquila y estable. Sin embargo, su pasado siempre lo perseguirá. Mert y Afra se conocieron hace aún más menos cuando ambos eran estudiantes universitarios. Tuvieron una relación superíndice 3N intensa y apasionada, pero la vida los separó superíndice 3. Se conocieron en un seminario sobre historia antigua. Afra con su pasión superíndice 3N desbordante cautivó superíndice 3 a Mert desde el primer instante. Él, a su vez, la atrajo con su misterio y su aire de hombre experimentado. Tuvieron una conexión superíndice 3N instantánea, una atracción superíndice 3N física e intelectual que los unió superíndice 3 de inmediato. Mert eligió superíndice 3 el camino del espionaje y la aventura, impulsado por un sentido del deber y un deseo de proteger a su paus. Afra se dedicó superíndice 3 a su pasión superíndice 3N por la arqueología, buscando respuestas en el pasado para entender el presente. A pesar de la distancia y el tiempo transcurrido, nunca se olvidaron el uno al otro. Sus caminos se separaron por la ambición superíndice 3N de ambos. Él no pudo revelar su verdadera profesión superíndice 3N, y ella no estaba dispuesta a vivir en un mundo de secretos y peligros. Cuando Mert se entera de que Afra estuvo en peligro, gracias a un viejo contacto en la agencia de inteligencia, no duda ni un segundo en dejarlo todo para ir en su rescate. Sabe que la organización superíndice 3N que la persigue es extremadamente peligrosa y que Afra no tiene ninguna posibilidad de sobrevivir por sí sola. Así que utilizando sus habilidades y sus contactos en el mundo del espionaje, Mert se pone en marcha para encontrarla y protegerla. Activa sus viejas redes, contacta con informantes y utiliza sus habilidades de rastreo para seguir el rastro de Afra. La búsqueda de Afra lleva a Mert a recorrer medio mundo, desde las calles bulliciosas de Estambul hasta las ruinas antiguas de Roma, pasando por los callejones oscuros de El Cairo. En Estambul se reencuentra con un antiguo camarada, un hacker brillante que le proporciona información superíndice 3N crucial sobre los movimientos de los guardianes. En Roma se enfrenta a un sicario de la organización superíndice 3N en un duelo a muerte en el Coliseo, utilizando sus habilidades de combate cuerpo a cuerpo para salir victorioso. En El Cairo se infiltra en una reunión superíndice 3N secreta de los guardianes, descubriendo sus planes macabros para utilizar el amuleto. En cada paso del camino, se enfrenta a peligros mortales, se ve envuelto en tiroteos, persecuciones y conspiraciones, pero nunca pierde de vista su objetivo, salvar a la mujer que ama. Los guardianes, al darse cuenta de que Mert estuvo tras ellos, intensifican su búsqueda de Afra, enviando a sus mejores agentes para interceptarlo. La persecución superíndice 3N se convierte en un juego del gato y el rato superíndice 3N, con Mert utilizando su ingenio y sus habilidades para evadir a sus perseguidores. Finalmente Mert logra encontrar a Afra. La encuentra escondida en un antiguo monasterio abandonado, en lo alto de una montaña más o menos remota, agotada, asustada, pero decidida a luchar. El monasterio, una construcción superíndice 3N de piedra centenaria, ha sido abandonado hace du copyright cadas, pero aún conservaba un aura de paz y tranquilidad. Afra ha elegido ese lugar por su aislamiento y su valor tu superíndice 3 rico, esperando encontrar alguna pista sobre el amuleto en los antiguos textos religiosos. El reencuentro entre ambos es emotivo y lleno de tensión superíndice 3N.
Se abrazan con fuerza, sintiendo el peso de los aún más menosos separados y el peligro inminente. Saben que el tiempo corre en su contra y que la organización Superíndice 3N que los persigue cada vez más cerca. Intercambian miradas cargadas de recuerdos y emociones reprimidas. El silencio se rompe con las advertencias de Mert, explicando la magnitud del peligro que corren y la necesidad de actuar con rapidez. Juntos, Afra y Mert deciden enfrentarse a sus perseguidores. Utilizando los conocimientos de Afra sobre el amuleto y las habilidades de combate de Mert, preparan una trampa para la organización Superíndice 3N secreta. Afra, basándose en sus investigaciones, descubre que el amuleto tiene un punto de copyright bill, una frecuencia de energía que puede ser utilizada para desactivar su poder. Mert, por su parte, diseña un plan para atraer a los guardianes a la CEU, Mara Subterru Nea, donde podrán enfrentarlos en un terreno que conocen. La batalla final tiene lugar en la CEU, Mara Subterru Nea, donde Afra encontró Superíndice 3 el amuleto, un lugar cargado de energía y misterio. Los guardianes, liderados por su implacable Luder, un hombre anciano con una mirada fría y calculadora, llegan a la CEU, Mara, confiados en su victoria. Sin embargo, se encuentran con una sorpresa desagradable. Mert y Afra los esperan, preparados para la batalla. La lucha es brutal y despiadada. Mert se enfrenta a los sicarios de la organización Superíndice 3N, utilizando su entrenamiento y su experiencia para derrotarlos uno por uno. Sus movimientos son precisos y letales, demostrando su dominio en las artes marciales y el uso de armas. Afra, por su parte, intenta descifrar los símbolos del amuleto, buscando la manera de utilizar su poder para protegerse. Se concentra intensamente ignorando el caos que la rodea, tratando de conectar con la energía del artefacto. Cuando todo parece perdido, cuando la organización Superíndice 3N está a punto de capturar a Afra y apoderarse del amuleto, ocurre el giro inesperado que cambiará todo el curso de la historia. El Luder de los guardianes revela su verdadera identidad, es el antiguo profesor de arqueología de Afra, el hombre que la inspiró Superíndice 3 a seguir sus pasos. Su traición Superíndice 3N la deja a tu Superíndice 3 Nita, sintiendo una mezcla de rabia y decepción Superíndice 3N. Mert, en un acto de valentía suprema, se sacrifica para salvar a Afra. Se interpone en el camino de una bala destinada a ella, disparada por el Luder de los guardianes, recibiendo el impacto en su lugar. Cae al suelo, herido de muerte, pero con una sonrisa en los labios. Sus últimas palabras son para Afra, confesando su amor eterno y pide copyright dole que no se rinda. Afra queda devastada por la muerte de Mert. Su corazón Superíndice 3N está destrozado, pero sabe que no puede rendirse. Tiene que honrar el sacrificio de Mert y proteger el amuleto de las manos equivocadas. Utilizando el poder del amuleto, concentrando toda su energía y su dolor, logra derrotar a la organización Superíndice 3N secreta y sellar para siempre la puerta al poder antiguo y peligroso que buscaban. Destruye el amuleto, liberando su energía y evitando que caiga en manos malvadas. El final de la historia es agridulce. Afra ha logrado salvar el mundo de una amenaza terrible, pero ha perdido al hombre que amaba en el proceso. Regresa a su excavación Superíndice 3N, decidida a continuar su trabajo como arqueu Superíndice 3 Loga, pero sabiendo que su vida nunca volverá a ser la misma. Llevaru siempre consigo el recuerdo de Mert, el copyright roe que la salvu Superíndice 3 y que se sacrificó Superíndice 3 por ella. El monasterio, ahora en ruinas, se convierte en un monumento a su amor y su valentía. En resumen, hemos visto CEU Superíndice 3 mo una simple expedición Superíndice 3N Arqueolu Superíndice 3 Jica se convierte en una carrera contra el tiempo para salvar a Afra de una organización Superíndice 3N secreta que busca un poder ancestral. Vimos el regreso inesperado de Mert, un exagente que se juega la vida por la mujer que ama, y fuimos testigos de un giro trágico que cambia el destino de todos. Una historia de amor, pu copyright dida valentía y el peso de la responsabilidad. Una lección Superíndice 3N sobre la importancia de proteger el pasado y luchar por el futuro. Y eso es todo por el vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de esta historia llena de acción Superíndice 3N, suspense y emociones fuertes. Realmente me he divertido mucho creando este vídeo para ustedes. Quiero agradecerles a todos por tomarse el tiempo de ver mi vídeo. Significa mucho para mí que me apoyen y que formen parte de esta comunidad. Recuerden que leo todos sus comentarios, asu que du copyright genme saber que copyright les pareció Superíndice 3 esta historia, si les gustará que hiciéramos ese vídeos de este estilo,
o si tienen alguna sugerencia para mis superíndice 3 vídeos. Me encanta escuchar sus opiniones. ¿Qué copyright les pareció superíndice 3 el giro inesperado? ¿Se lo imaginaban venir? Du copyright genme sus teorías en los comentarios. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó superíndice 3 este vídeo, por favor denle un me gusta y compártanlo con sus amigos. Ayudarme a difundir mi canal significa el mundo para mí. Y si aún no se han suscrito, ahora es el momento de hacerlo. Hagan clic en ese botoncito rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de mis superíndice 3 vídeos. Los espero a la superíndice 3 semana con un nuevo vídeo, lleno de sorpresas y emociones. Hasta la superíndice 3.